En medio de un mundo que parece desmoronarse a cada instante, donde las noticias nos bombardean con conflictos, incertidumbre y cambios vertiginosos, urge una pregunta inquietante: ¿cómo podemos mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor conspira para sumirnos en el caos? Hace más de 2000 años, un hombre llamado Séneca enfrentó tormentas similares. No de pantallas ni redes sociales, sino de guerras civiles, intrigas políticas y tragedias personales devastadoras. Su vida estuvo marcada por el exilio y la injusticia. Aún así, sus enseñanzas perduran como faros en la noche oscura. ¿Qué secretos esconde su filosofía estoica, que lo convierten en un guía atemporal? La respuesta no está solo en sus palabras escritas con tinta antigua, sino en la fuerza que transmiten para domar tempestades internas, cuando el mundo exterior se vuelve insoportable. Cuando los imperios caían, y la esperanza parecía desvanecerse entre ruinas humeantes, Séneca escribió cartas y tratados que hoy resuenan más fuertes que nunca, invitándonos a cultivar una mente imperturbable frente al ruido ensordecedor del presente. En una época donde cada segundo trae nuevas crisis globales o personales, desde pandemias hasta colapsos económicos, su voz puede parecer un ancla para quienes buscan no perderse en el torbellino. No es casualidad que líderes modernos y pensadores recurran a él buscando respuestas profundas para problemas contemporáneos. Porque detrás de su aparente serenidad, existe una estrategia concreta para transformar el caos externo en orden interno. Pero entender esa estrategia implica adentrarse en conceptos tan simples como poderosos: aceptación radical del momento presente, dominio sobre las propias emociones, elección consciente entre reacción impulsiva o reflexión pausada. Al hacerlo aprendemos algo fundamental: no controlamos todos los eventos externos, pero sí podemos gobernar nuestra actitud ante ellos. Ese punto clave convierte a Séneca no solo en un filósofo antiguo olvidado entre estanterías polvorientas, sino en un mentor vital para cualquier persona atrapada hoy entre miedos e incertidumbres constantes. Cada palabra suya se siente escrita para nosotros ahora mismo, para enfrentar amenazas invisibles o visibles, recordándonos que dentro del alma humana reside una fortaleza capaz de resistir tormentas infinitas, sin quebrarse ni perder luz propia. Este legado milenario plantea entonces otro desafío poderoso: ¿estamos dispuestos a aceptar ese poder interior y usarlo como escudo contra las fuerzas externas descontroladas? Porque quizás ahí reside la verdadera revolución silenciosa contra todo tipo de caos. Aquella batalla cotidiana ganada desde adentro hacia afuera, mediante sabiduría práctica más allá del tiempo o circunstancias cambiantes. A medida que te adentres junto conmigo por este camino, trazado por Séneca, descubrirás cómo aplicar sus enseñanzas puede cambiar radicalmente tu manera de vivir, no eliminando problemas pero sí transformando tu relación con ellos, revelando finalmente cómo hallar paz profunda, mientras todo arde alrededor, sin rendirse jamás al miedo ni al desaliento profundo. Cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor, con noticias que agobian y situaciones fuera de nuestro control, la figura de Séneca emerge como un faro de calma y sabiduría. Este filósofo estoico no proponía eliminar los problemas, algo imposible en cualquier época, sino transformar nuestra relación con ellos. Enseñaba que la verdadera libertad reside en cómo respondemos al caos externo. En sus cartas y ensayos, encontramos lecciones que aún hoy nos permiten hallar paz profunda sin ceder ni al miedo, ni al desaliento más oscuro. Por ejemplo, Séneca enfrentó personalmente tiempos turbulentos bajo el gobierno de Nerón, viviendo amenazas constantes e injusticias. Sin embargo, nunca permitió que estos factores determinaran su serenidad interior. Esta resistencia no era pasividad ni negación. Era una aceptación valiente y activa, en reconocer lo inevitable pero no dejarse dominar por ello. Una historia poderosa cuenta cómo durante su exilio, lejos de rendirse ante la adversidad, escribió sobre cómo controlar las emociones, para mantener la mente clara y fuerte. Para él,
Los eventos externos son como olas del mar, inevitables, y a veces violentas. Pero nosotros somos el navegante capaz de elegir si se deja arrastrar o mantiene el timón firme. Así es como nos enseña a distinguir entre lo que está en nuestro poder cambiar, nuestras acciones y actitudes, y aquello ajeno a nosotros. Esta distinción es crucial para no malgastar energía emocional en frustraciones inútiles. Aprenderla puede transformar completamente nuestra experiencia diaria. Séneca también pone énfasis en la práctica constante. Nada cambia si solo reflexionamos unas horas o días. Encontrar esa paz profunda requiere cultivar hábitos mentales firmes frente al caos persistente. Prácticas como meditar sobre la mortalidad, para valorar cada instante, o ejercitar el desapego hacia las posesiones materiales, ejemplos concretos que propone para fortalecer ese escudo interno contra las tormentas externas. Además, resulta interesante saber que muchos líderes contemporáneos han citado a Séneca cuando enfrentaron crisis personales o profesionales extremas. Su filosofía ofrece un mapa claro para navegar tiempos difíciles sin perder integridad ni esperanza. Por eso sigue siendo relevante siglos después. Al adoptar esta visión estoica aplicada, podemos enfrentar cualquier incendio alrededor sin apagarlo desesperadamente, sino transformando nuestra forma de vivirlo desde dentro hacia afuera. Así logramos mantenernos firmes mientras todo arde fuera, sin rendirnos jamás al miedo ni al desaliento profundo. Cuando Séneca nos habla de enfrentar el caos, no se refiere a una resistencia pasiva ni a un simple aguante. Su consejo va mucho más allá, hacia la transformación interna que cambia nuestra percepción y reacción ante las tormentas externas. Él entendía que, aunque no podemos controlar lo que sucede afuera, sí podemos dominar lo que ocurre dentro de nosotros. Este principio es clave para sostener la calma, cuando todo parece desmoronarse. Por ejemplo, durante su exilio impuesto por Nerón, Séneca no se dejó consumir por la amargura ni el miedo. En lugar de eso, cultivó una filosofía práctica basada en la aceptación y el autocontrol. Este episodio histórico muestra cómo alguien puede mantener su fortaleza interior, incluso bajo circunstancias extremadamente adversas. Al hacerlo, nos enseña que nuestro poder reside en elegir nuestra actitud frente a los hechos. Además, sus cartas a Lucilio están llenas de consejos sobre cómo construir un refugio mental sólido. Invita a escribir diariamente para ordenar pensamientos o meditar sobre la fugacidad del tiempo como antídoto contra la ansiedad y el estrés modernos. En un mundo donde las noticias negativas inundan pantallas y redes sociales sin tregua alguna, esta práctica antigua cobra más relevancia todavía. Dedicar unos minutos cada día para reflexionar puede ser justamente ese punto de anclaje imprescindible para evitar hundirse en el caos emocional colectivo. La psicología actual confirma algo similar. Estudios demuestran que quienes practican mindfulness o meditación regular muestran mayor resiliencia ante eventos traumáticos o situaciones estresantes continuas. Esto conecta directamente con las enseñanzas estoicas sobre vivir en armonía con uno mismo pese al desorden externo. También vale recordar cómo Séneca compara nuestras emociones intensas con tormentas pasajeras. Reconoce su fuerza, pero aconseja no dejarse arrastrar ciegamente, porque después siempre viene la calma, si mantenemos firme nuestra voluntad racional. Esta metáfora ayuda enormemente cuando enfrentamos crisis personales o globales. Aceptar el malestar sin sucumbir es una victoria silenciosa pero poderosa. En definitiva, aplicar estos principios hoy significa responder al caos con serenidad activa, no resignación, sino una elección consciente de actuar desde nuestro centro interno fortalecido. Así convertimos cada desafío en oportunidad para crecer y reafirmar quiénes somos realmente bajo presión constante. Cuando enfrentamos el caos que nos rodea, Séneca nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir esa fortaleza que no depende de circunstancias externas. Por ejemplo, durante su exilio forzado, mantuvo una serenidad admirable,
escribiendo cartas que hoy son lecciones de resiliencia. Esta actitud no es mera filosofía antigua. Estudios recientes demuestran que quienes desarrollan la capacidad de centrarse internamente manejan mejor el estrés y toman decisiones más acertadas en momentos críticos. Tomemos el caso del piloto Chesley Sullenberger. Ante la falla total de los motores en pleno vuelo, su calma interior le permitió realizar un aterrizaje exitoso en el río Hudson. Una acción casi heroica nacida del control emocional y la preparación mental. Así como Séneca aconsejaba cultivar un espacio interno invulnerable al ruido exterior, él mismo practicaba la reflexión diaria para fortalecer su mente frente a adversidades políticas y personales. Esta disciplina fomentaba una perspectiva clara y objetiva ante cualquier tormenta. En tiempos modernos, figuras como Nelson Mandela también reflejan este principio. Encerrado durante 27 años sin perder su esencia ni esperanza, transformó ese sufrimiento en fuerza para guiar a toda una nación hacia la reconciliación. Aquí podemos ver cómo actuar desde un centro sólido permite convertir desafíos inmensos en oportunidades históricas. Además de ejemplos históricos concretos, hay datos científicos respaldando esta idea. Investigaciones sobre neuroplasticidad muestran que entrenar nuestra atención plena modifica estructuras cerebrales para responder con menos reactividad ante estímulos estresantes. Esto encaja perfectamente con las enseñanzas estoicas sobre mantener la ecuanimidad frente a lo inevitable. En contraste con reaccionar impulsivamente al caos externo, que solo multiplica la confusión, Séneca propone actuar desde nuestro núcleo interior fortalecido para elegir respuestas conscientes. Este cambio de enfoque transforma problemas aparentemente insalvables en situaciones donde podemos ejercer control real sobre nuestras emociones y comportamientos. La clave está en recordar que aunque no siempre controlamos lo que sucede afuera, sí dominamos cómo interpretamos esos eventos y qué acciones decidimos tomar luego. Esta libertad interna es el verdadero poder contra cualquier caos persistente. Al vivir según estos principios cotidianos, observando nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, logramos esa estabilidad mental tan necesaria hoy día. Así se construyen vidas más plenas y resistentes frente a incertidumbres constantes. Por eso Séneca sigue siendo guía vigente. No promete eliminar los problemas externos ni garantizar comodidad perpetua, sino mostrarnos cómo mantenernos firmes dentro del huracán universal, llamando vida humana compleja e impredecible. Aprender a elegir conscientemente desde ese centro robusto es quizá su legado más valioso para tiempos convulsos como los actuales. El huracán universal llamado vida humana, complejo e impredecible. Aprender a elegir conscientemente desde ese centro robusto es quizá su legado más valioso para tiempos convulsos como los actuales. Séneca nos muestra que la serenidad no consiste en evitar las tormentas, sino en cultivar un espíritu capaz de mantenerse firme y claro frente a ellas. Su enseñanza más profunda radica en el dominio interior, esa fortaleza silenciosa que nos permite decidir con sabiduría cuando todo parece desmoronarse alrededor. Así, la verdadera libertad surge no del control externo, sino de la paz que construimos dentro de nosotros mismos. Una paz que se alimenta del entendimiento de lo efímero y lo esencial. Cuando enfrentamos incertidumbre o caos, es natural sentir miedo o confusión. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reconocer qué depende realmente de nosotros y qué escapa a nuestro alcance. Esta distinción es crucial porque libera nuestra mente del peso inútil del resentimiento o la ansiedad por aquello inevitable. En cambio, crea espacio para actuar con claridad y propósito. La vida no promete estabilidad ni certezas perpetuas. Al contrario, su naturaleza intrínsecamente cambiante demanda adaptabilidad y aceptación serena. Desde esta perspectiva, cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y reafirmar nuestros valores fundamentales. Séneca también nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más preciado.
Por eso debemos emplearlo con intención consciente y sin dilaciones innecesarias. En medio del ruido constante y las distracciones modernas, regresar a esta idea puede transformar nuestra manera de vivir, priorizar lo significativo sobre lo urgente, elegir acciones alineadas con nuestro bienestar profundo, antes que reaccionar impulsivamente ante estímulos externos. Al hacerlo cultivamos una presencia activa en nuestra propia existencia, no meros espectadores, capaces de responder creativamente incluso cuando las circunstancias parecen adversas o inciertas. Finalmente, este legado antiguo cobra especial relevancia hoy, porque nos ofrece herramientas prácticas para navegar un mundo acelerado, donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Nos desafía a construir desde dentro un refugio firme contra la volatilidad externa. A recordar que aunque no podemos controlar todo lo que sucede afuera, sí podemos gobernar cómo respondemos adentro. De este modo aprendemos a vivir con intención auténtica y calma reflexiva, pese al torbellino exterior. Esa alquimia personal es quizá el mayor regalo que Séneca deja para quienes buscan sentido verdadero, entre tanto caos aparente. Permitirnos integrar estas enseñanzas nos significa dar un paso hacia una existencia más plena y consciente, un camino donde cada elección refleja no solo reacción, sino también reflexión madura, fortaleciendo así el tejido invisible pero poderoso que sostiene nuestra humanidad compartida, frente al implacable flujo del tiempo andante.